Pues vamos a empezar otra noche de boxeo. Hoy ya vamos por la 17, Mateo, y vamos a hablar de Carlos Monzón contra Nino Benvenuti hoy, ¿verdad? Sí, hoy vamos a centrarnos en estos dos grandes boxeadores, un poco la carrera de ambos, que bueno, que para uno, es decir, para Monzón es el comienzo de su gran carrera y para el otro, para Nino Benvenuti, es el final de su gran carrera, en realidad. Realmente fue el final. Sobre todo vemos, estamos hablando de dos combates que tuvieron. El primero fue elegido por la revista de Ring, el mejor del año 70. El del 71 no fue para tanto, como ya os comentaremos. Pero os vamos a hablar también de la vida un poquito de los dos, porque fueron figuras muy interesantes las dos dentro del mundo del boxeo, ¿verdad? Sí, la verdad que, mira, si queremos empezar por Benvenuti, que terminó su carrera con un 82 combates ganados, 7 perdidos y un empate. Es verdad que de los 82 ganados, tan solo 35 los ganó por KO, con lo cual era un tío bastante técnico, que se movía mucho, pero no un grandísimo pegador. Pero es verdad también que de los 7 perdidos, solo perdió 3 veces por KO y además 2 de esas 3 veces los perdió por KO justamente con Carlos Monzón, que fue su antepenúltimo combate y el último combate. Y Benvenuti en realidad, lo que es como gran boxeador, fue un gran boxeador entre los super welter y luego ya subió de peso en los pesos medios. De hecho, los dos combates con Monzón son dos combates en los pesos medios. Y fue activo, es decir, profesional, desde el año 61 al 71, es decir, 10 años justos, su carrera, una carrera bastante buena. De hecho, se considera en Italia como probablemente el mejor o uno de los mejores boxeadores de siempre de Italia. Eh, algunas pinceladas sobre su, digamos, biografía, ¿no? Sobre su vida cuando era pequeño. Él nació en una localidad de Istria, es decir, de aquella parte que hoy es, digamos, Eslovenia, que luego pasó a ser Yugoslavia en los años 50, pero que cuando nació Benvenuti en el año 38 formaba parte todavía de Italia. Pero es verdad que él empezó a pesar de vivir en esa localidad de Istria que se llama Isola, él empezó a frecuentar un gimnasio de boxeo en Trieste, es decir, a 50 minutos de casa, 50 kilómetros de casa, iba en bici todos los días, iba y volvía, es decir, 100 kilómetros al día de bici más Madre mía. todo el tiempo que estaba en el gimnasio. Una vez que Istria pasa a formar parte de Yugoslavia, es decir, a partir del año 54, la familia Benvenuti se muda, deja Isola y se va a vivir para siempre a Trieste. Y pocos años después empieza su gran carrera en el boxeo, para empezar en la carrera no profesional, porque se presenta a la Olimpiada de Roma del año 1960, que además fue una de las Olimpiadas más emblemáticas desde el punto de vista del boxeo. Sobre todo por quizá la presencia entre los pesos pesados de Cassius Clay, ¿no? Que luego sería el famosísimo Muhammad Ali. En Roma, en el 60, Benvenuti gana el oro de los pesos welter y pasa a ser profesional justo un año después, en el año 61, después de haber ganado como amateur 120 combates. Solo perdió uno contra un turco en Turquía, pero bueno, se reconoció que fue una especie de robo. De hecho, tiempo después le quitaron esa victoria al atleta turco y se la dieron a Benvenuti. Con lo cual, bueno, pues se presenta como profesional en el año 61 con un récord nada malo de 120 combates ganados. Y yo creo que, digamos que la historia de Benvenuti o la carrera como boxeador de Benvenuti se puede resumir o dividir en 3 grandes momentos. Un momento, digamos, de grande éxito, que fueron las 2 victorias contra Sandro Mazzinghi, ahora hablaré de esto. Luego una parte central de la famosa trilogía con
contra Emil Griffith, donde tenemos una victoria de Benvenuti, una derrota y luego otra victoria. Y luego la parte final ya de su carrera, que es la que vamos a ver al final de este programa, que es justamente son esos 2 combates contra Monzón, que son un poco el final de la carrera de Benvenuti, ya que pierde ambos combates. Sí, es verdad. ¿Quieres que hable un poquito ahora de la vida para ir intercalándolo? Fijaros, Carlos Monzón, que es un ídolo en Argentina, es uno de los grandes boxeadores argentinos, si no el más grande de todos. Se le ha considerado como uno de los grandes pesos medios, si no el que más. Hay discusiones por ahí. Fijaros que tiene 14 defensas del título durante 7 años y se retiró con un récord de 87-3-9 con 59 KOs. Esto va a tener luego importancia en los 2 combates que tiene con Benvenuti. Entre otras cosas, daros cuenta que Benvenuti era naturalmente el boxeador más pequeño, había subido, y no tenía, como se ha comentado Mateo, mucha potencia pegada, era un boxeador muy técnico. De hecho, vais a ver en los combates que es mejor boxeador que Carlos Monzón. Lo que pasa es que Carlos Monzón es más grande y tenía una pegada descomunal. Entonces, era difícil sobreponerse a eso, ¿verdad? Sobre todo en el segundo combate se ve bien, ¿eh? En la segunda pelea se nota como los 2 KOs, es que lo levanta del suelo, del piso casi, es increíble. En el primero es verdad que planta más cara, pero luego es imposible. Vamos a ver, para tener un poquito en cuenta la figura de Carlos Monzón, tenéis que pensar que era alguien que partía de la pobreza más absoluta. De hecho, tuvo que dejar en la escuela con 13 años para ponerse a trabajar, y trabajaba a la vez que empezaba una carrera como boxeador, que como amateur tuvo un récord de 73-6-8, es decir, que ya tenía muy buen récord como amateur antes de hacer el salto como profesional. Y bueno, la verdad es que no nos vamos a centrar muchísimo en su carrera, con deciros que ya ha tenido 14 defensas del título durante 7 años y que se retiró imbatido desde que fue campeón. Ya decimos bastante, pero vamos a meternos sobre todo en los 2 combates que tuvo con Nino Benvenuti. Y no sé si antes o después también hablar un poco de la vida privada de Carlos Monzón, que es casi por lo que ha sido más conocido. Lo dejamos para el final, Mateo. Hombre, yo creo que hay que hablar de eso. Bueno, de Monzón, yo creo que hay algunos que dicen que, bueno, que sí, que efectivamente fue uno de los grandes. 14 veces, digamos, defender el cinturón no lo hace cualquiera, pero hay quien dice, bueno, pero en el fondo, ¿contra quién peleó? Porque peleó contra Benvenuti, que era más pequeño que él, y además cuando ya estaba, digamos, terminando un poco su carrera, le ganó también a Emil Griffith, que le pasaba más o menos lo mismo, porque luego a los otros, digamos, campeones... ¿A quién? A Rodrigo Valdés, sí, muy bueno. A Tony Licata. Bueno, Tony Licata también tenía un montón de derrotas. Y José Nápoles, por ejemplo. José Nápoles, gran boxeador, la verdad, este cubano naturalizado mexicano que le llaman Mantequilla. Y de hecho, la derrota contra él, contra Monzón, él decía que Monzón le había puesto el pulgar en el 6º asalto, en un golpe le había entrado el pulgar en el ojo y él no podía ver ya. Entonces, bueno, luego la esquina de Monzón decía que esa era una excusa y tal, pero bueno, lo curioso es que hasta Julio Cortázar, gran escritor argentino, escribió un cuento sobre ese combate, un cuento que se llama justamente La noche de mantequilla, ¿no? Es como... Pero bueno, hay además una curiosidad de sus combates, que algunas de esas defensas de Monzón se dieron en Francia y las organizó el actor Alain Delon. Alain Delon, sí, que era un gran apasionado de boxeo y un gran vividor. Que bueno, que digamos que Monzón se sumaba tenía mucho que ver con Carlos Monzón. De hecho, Carlos Monzón es que saltó al cine también. De hecho, vamos a ver, tuvo una vida personal muy tormentosa. De hecho, tiene que ver con el resto de su carrera. Si quieres, despachamos esto antes de entrar en el combate ya. Se casó varias veces. Luego quiero comentar un par de cosas sobre todavía Benvenuti antes del combate, que es curioso de cómo llega al combate también. Perfecto. Vamos a ver, Carlos Monzón tuvo varias relaciones con mujeres, todas bastante tóxicas, porque sí es verdad que acabó su vida, murió en un accidente de tráfico, pero en un permiso penitenciario después de estar encerrado por haber matado a su última compañera sentimental.
pero digamos que se metió en una vida personal muy, muy atribulada. Es decir, tuvo 4 hijos con distintas mujeres. Una de sus mujeres, que creo que fue la actriz Susana Jiménez, que era muy conocida en aquella época en Argentina, le había disparado, se lo había intentado, fue su segunda mujer, perdón, le había disparado una pierna intentando matarle. Es decir, que digamos que tuvo una vida bastante, bastante complicada. Y comentaban todas sus mujeres que era muy buena gente hasta que se tomaba la primera copa. Luego se volvió alguien muy violento y bueno, pues tuvo esa serie de... Sí, de hecho hay una serie ahora que está en Netflix que justamente se llama Monzón, que es un poco sobre su vida, dividida en 2 además la serie. Hay muchos flashbacks sobre cuando él empieza a ser boxeador, cómo es su vida de boxeador, cómo va luego empeorando incluso, no tanto como boxeador, porque como has dicho tú, en el fondo las únicas derrotas de Monzón llegan mucho antes de ser campeón del mundo. O sea, una vez que es campeón del mundo no vuelve a perder nunca más. Pero es verdad que luego se echa un poco a perder, sobre todo una vez que deja el boxeo. Sí. Y en eso, bueno, pues las relaciones un poco tóxicas con algunas mujeres, algunas amistades incluso poco recomendables, el alcohol, etcétera, etcétera, pues sí que le llevaron por mal camino. Eso es. Bueno, hablamos Bueno, querías hacer una puntualización antes de hablar de los 2 combates. Sí, porque Benvenuti antes de llegar al combate, pues en esa primera fase de gran divo también, fue un gran divo no solo del boxeo italiano, sino también participó en el cine, un poco como Monzón. En eso Monzón vio un poco lo que hizo Benvenuti, intentó, entre comillas, copiarlo, pero es verdad, porque además los dos luego se convirtieron en grandísimos amigos. O sea, fue una historia de gran amistad entre Benvenuti y Monzón. Que al principio no empezó así, ¿verdad? Es lo que te iba a comentar, porque la primera rueda de prensa antes del combate no tenía pinta que se fueran a llevar nada bien. No, de hecho Benvenuti era bastante chulito, ¿eh? O sea, Benvenuti es un tío que ahora tendrá 82 años, 83 creo, es un tío muy majo, es un tío que aparece, cuando se habla de boxeo aparece mucho en la televisión italiana, es un tío bastante listo, como muy, muy hablador, muy, muy majete. Pero también, vamos, tenía su guasa y era bastante... cuando peleaba se metía mucho contra el otro. Y de hecho, la gran rivalidad en los años 60 del boxeo italiano era entre Nino Benvenuti y Sandro Mazzinghi, otro gran boxeador de los pesos welter. Y de hecho, entre estos dos se celebraron 2 grandísimos combates en el año 65, ambos, y el primero, fíjate tú, que fue en el estadio de San Siro, el estadio del Inter y del Milán, ¿no? Del 18 de junio del 65, frente a 40.000 personas. Tú imagínate, hoy en día, claro. 40.000 personas en Italia o en España sería imposible. Yo te iba a preguntar, eso no lo vemos nunca, llenar San imposible. Y fue una enorme rivalidad, esas 40.000 personas divididas entre quien apoyaba a Benvenuti y quien apoyaba a Mazzinghi, y que recordaba un poco a otras grandes rivalidades deportivas de ese periodo, incluso de años antes, por ejemplo en el ciclismo entre Fausto Coppi y Gino Bartali, una grandísima rivalidad en el ciclismo italiano, o en el fútbol italiano entre Sandro Mazzola y Gianni Rivera, ¿no? De estas grandes rivalidades de esos 3 grandes deportes de esa época, que eran justamente el fútbol, el ciclismo y el boxeo. Que fueron los grandes deportes desde la segunda posguerra hasta los años 70. Pues bien, comentaban Benvenuti gana. Con eso de la chulería que nos contabas antes, contaban la gente de la época que parece ser que, no sabemos si de forma amistosa, le dio una palmada en la rueda de prensa antes del combate, le dio una palmada en el culo a Carlos Monzón, como pretendía ser amistoso, y le sentó fatal. De hecho, se lo guardó durante uno y el segundo combate casi, ¿verdad? Sí, o sea, no tenían eso fue verdad. Eso fue verdad, que esa palmadita en el culo no le moló nada. No. Y básicamente Benvenuti, después de las 2 grandes victorias contra Mazzinghi y luego sube de peso con Griffith, en Estados Unidos gana en Nueva York, luego pierde y luego vuelve a ganar, esto en el año 67-68,
y ya luego llegamos al año 1970, el 11 de julio, que es el primer combate entre Monzón y Benvenuti, en Roma, además. Eso te iba a decir, que es en Roma, además. O sea, que se fue como a campo enemigo Carlos Monzón a pelear, si le daba lo mismo. Sí, pero que además, bueno, Monzón, que llegaba a ese combate con un 67 victorias, Sí, las 3 únicas derrotas de su carrera y 9 empates, no sé, no era percibido como una gran amenaza, porque en el fondo no, no se le conocía prácticamente nada y además siempre había peleado casi siempre en Argentina, el famoso estadio Luna Park de Buenos Aires y algunos combates también en Brasil, pero poco más. Nunca había salido de Sudamérica, con lo cual la primera vez que sale de Sudamérica es para un mundial y además contra un gran boxeador como Benvenuti, más veterano que él, con más experiencia y en Roma, con lo cual, bueno, todo sí, apuntaba que iba a perder y no fue total. así. Nadie pensaba que podía ganar Carlos Monzón. Lo que pasa es que luego, cuando vimos el combate, a toro pasado, siempre muy fácil verlo, pero dices, es mucho más grande y pega muchísimo más duro. Pobre Benvenuti, que casi sobrevivió 12 asaltos por pura clase que tenía, porque se ve que es mejor boxeador, que era mucho más elegante, pero claro, en cuanto a potencia no tenía nada que ver, ¿verdad? Potencia no tiene nada que ver, ya estaba un poco en el ocaso de su carrera, más mayor que Monzón, y Monzón tenía mucha más hambre de éxito. O sea, eso también, eso es importante, ¿no? Quién sabe no solo de boxeo, en todos los deportes, quién tiene más hambre, si es bueno, obviamente, si además es bueno, pues gana. Y Monzón llegó a Roma con un hambre de victoria y de ser campeón del mundo, y Benvenuti, bueno, pues también tenía, pero menos, ¿no? Sí. Estaba menos motivado quizás. De hecho, le quedaban muy pocos combates después. Otro combate así suelto y luego la revancha al año siguiente. Bueno, ese combate lo pierde por KO, Sí, en el ¿no? 12. KO técnico, pero bueno, Mm. técnico porque se levanta en el último momento, pero él mismo se gira al árbitro y dice, no, Sí, no quiero porque fue un seguir. golpe duro, ¿eh? Fue un Sí. golpe, fue un KO limpio y bueno, la verdad No, y que además llevaba todo el asalto 12 queriéndose agarrar ya. Es decir, que no es que tuviera mucha suerte Carlos Monzón y le dejara frito en el 12. No, es que bastante tuvo Benvenuti con llegar hasta el 12. sí. Sí, la verdad que fue una decepción. De hecho, en YouTube es muy fácil encontrar ese combate y yo recomiendo que la gente lo vea, sobre todo el principio, o sea, que vea cuál es el ambiente en Roma, en ese palacio de deporte, hasta arriba de gente que parece no sé, parece una final de Champions, de verdad, sí, porque hay una afición, todos además con Benvenuti. Luego ya se va enfriando la cosa cuando ven que este otro Monzón. De hecho, yo creo que en uno de los primeros asaltos, cuando Benvenuti vuelve a la esquina, para el minuto de descanso, le dice a los suyos, a los de su esquina, oye, este pega mucho más duro de lo que creíamos, porque es verdad, es como, este dónde ha salido, este es bueno. Y efectivamente, le gana, pero luego, bueno, pues organizan una revancha en el 71 y esta vez en Monte Carlo. Ya dejan Italia en Monte Carlo porque, bueno, en Francia la verdad que en esa época hubo bastante afición al boxeo, ¿no? Se organizaron buenas veladas. Bueno, y además también sería porque Carlos Monzón había ganado el anterior combate y quiso poner un poco sus términos, en plan de yo ahora soy el campeón, no quiero volver a pelear la revancha también en Roma. Entonces, bueno, no lo hacemos en Argentina, lo hacemos en terreno neutral, entre comillas, ¿no? Sí, sí. No, y ahí, bueno, y ahí le sale, vamos, le salía aún mejor que el primer combate porque pierde en el tercer asalto después de haber tumbado también en el segundo asalto a Benvenuti y la verdad que, no sé, pero es verdad que es un poco raro, ¿no? Cómo Es un termina poco raro, lo ese, estamos ese comentando combate. antes del programa, que la verdad es que está enfadadísimo Benvenuti porque dice no se puede creer que su entrenador haya tirado la toalla. Sí es verdad que podía haber seguido, pero no lo sé, a mí todo me sorprende un poco, porque por ejemplo el primer combate está considerado como el combate del año por la revista de Ring, fue un gran combate, pero vemos como al final como termina Benvenuti, está bastante claro que es que ha hecho lo que ha podido por sobrevivir. Entonces, pues supongo que por su honra quiso un otro combate, un segundo, pero el segundo iba también muy mal.
Entonces, es verdad que se enfada mucho porque la parada es muy prematura, ¿verdad? Lo que vemos, es decir, no estaba tan mal. No, es prematura, pero yo creo que viendo también que en el segundo ya la habían tumbado. Y cómo, además. Es verdad que en el segundo también le dan un golpe un poco detrás de la nuca que podía ser Sí, hasta irregular, pero bueno. Y ya en el tercero se nota que los golpes son duros, o sea, se nota la diferencia de envergadura entre los dos. Y mucho. yo creo que el entrenador vio bueno, que sí, que podía haber seguido igual 30 segundos más, igual un minuto más, pero no mucho más, con lo cual, bueno, pues yo creo que sí, que hizo bien. De hecho, también el mismo Benvenuti en algunas entrevistas, luego años después, reconoció que sí, que al final que era muy bueno, o sea, que Sí, sí. Monzón era un crack, que era bueno, que pegaba durísimo y que era mejor ser amigo suyo que enemigo. Era De más hecho fue a joven y verle a la más. cárcel, ¿eh? Fue uno de los que cuando lo encerraron, porque vamos, esto del el asesinato de la mujer fue en el año 88. Fijaros que él intentó este asesinato que fue muy polémico en el momento porque él pretendió defenderse diciendo que había sido accidental, es que se había caído por el balcón su mujer y él de pena se había tirado detrás. Luego se dieron cuenta que no tenía nada que ver, que parece ser que la autopsia le había estrangulado a su mujer y luego la tiró y para intentar disimular y pensar una coartada no se ocurre otra cosa que saltar desde el balcón también, pero en un segundo piso, o sea que no le pasó nada. Sí, Y, se dislocó el hombro o algo así, pero vamos, que fue una cosa bastante trágica, sí. vamos, bastante, muy trágica, la verdad. Y además fue una noticia para el deporte argentino, para el boxeo argentino increíble, porque, vamos a ver, yo creo que Monzón estaba por lo menos considerado como uno de los grandísimos atletas de la historia de Argentina, ¿no? Y de Claro, repente pasa de ser del héroe, del campeón a a ser el quien mata a villano, su claro. mujer, ¿no? O sea, Eso es. Alicia Muniz, creo que se llamaba la Sí, esa mujer. fue la segunda, entre comillas, famosa, porque tuvo dos mujeres antes de saltar a la fama relativamente desconocidas. Luego, cuando empezó en el mundo del cine, se lió con su coprotagonista que se llamaba Susana Jiménez, que también tuvo, pues, digamos que se convirtió en un personaje de las revistas del corazón. Y esta Alicia Muñiz, que fue a la mujer que acabó matando, pues era la segunda famosa con la que acababa liado en las revistas. O sea, que se había convertido en una figura, en un famoso ya, una vez que estaba Sí, retirado era del muy mundo. famoso. Además, era un tío con personalidad, con estilo, era guapete. Era un poco, yo qué sé, una especie de George Best, pero del boxeo, ¿no? Y la verdad que sí, la verdad que de hecho se Sí. retiró pronto con, no sé si 30 años o algo así, o 31 como mucho. Y se retiró, bueno, pues sí, habiendo defendido 14 veces el cinturón, pero podía haber seguido. O sea, Sí, quiero pero es que decir tenía una carrera muy prometedora en el cine. Entonces dice, ¿para qué me van a pegar si ya lo he demostrado todo? Claro. sí, iba ganando, ya había ganado dinero y tal. Y entonces, bueno, pues ahí, que igual fue una elección sabia, ¿no? La de no seguir más peleando, pero sí que luego su vida tuvo, bueno, pues Una auténtica tragedia. Y yo te iba a preguntar, en ese combate que hubo en Roma, que se paralizó casi Italia y era como una final de Champions, como nos has comentado tú, ahora todo lo pasado, todos entendemos que dice, bueno, es que era muy difícil que Benvenuti ya, que iba para abajo su carrera, pudiese ganar a una bestia como Carlos Monzón. Pero en aquel momento fue un shock para Italia, ¿verdad? El que perdiese su campeón. sí, porque nadie sabía quién era Monzón. O sea, en el fondo, Monzón era un don nadie hasta ese momento. Entonces, es verdad que Benvenuti, bueno, Benvenuti además ya había subido a los pesos medios y había ganado dos veces a Griffith, que era un gran boxeador, ¿eh? Griffith, además, uno de los únicos y pocos boxeadores, creo que el primero que declaró ser homosexual. O sea, una cosa, ya sabes que en el mundo del deporte en general es casi tabú y en el mundo de boxeo, vamos, más. Pero era un muy buen boxeador, Griffith, de los pesos medios. Claro, después de ganarle dos veces a Griffith, incluso dos veces allí, en Nueva York, te Sí. viene Monzón, prácticamente un semidesconocido en Roma, en tu casa, dices, va, este no me va a ganar.
pero de hecho, vamos, es que fue un shock por eso, porque la gente estaba convencida de que iba a ganar sin problemas el gran campeón, que era Benvenuti, pero Claro. no fue así. Fue un Bueno, shock tremendo. aquí en España en su momento, aunque no tiene nada que ver, porque fue a mucha menor escala, también se nos vendió a los españoles que Poli Díaz iba a ganar a Pernell Whitaker y luego, pero aquí toda la gente estaba convencida de ello y luego, claro, luego ves el combate y bastante bien lo hizo Poli Díaz, pero dentro de sus capacidades. Es decir, ahora mismo nos parece a los amantes del mundo del boxeo una locura poder pensar que Poli Díaz podía ganar a Whitaker. Y un poquito a toro pasado nos pasa lo mismo, ¿verdad? Mucho más pequeño, ya yendo para Bueno, lo que pasa abajo. es que Whittaker ya era súper conocido, era un poco, en este caso, Benvenuti era mucho más conocido que Monzón. Es que Claro. Monzón, la carrera de Monzón empieza con la derrota de Benvenuti. O sea, empieza en Roma en el 70. Y la, Antes y la no ha consolida en el hecho nada. 71, porque acaba con él, es decir, en el primer combate había tardado 12 asaltos, en el segundo se lo ventila prácticamente. Sí, sí. Bueno, y además se convierte en el cuarto campeón del mundo argentino, Sí. después de Pascual, que le llamaban el Pajarito Pérez, y Horacio Acábalo, y sobre todo el grandísimo para mí, que a mí me encanta, Nicolino Loche, que para Sí, mí ya hemos es hablado de un la que. crack, o sea, ha sido un grandísimo boxeador. Y bueno, pues luego llega Monzón, luego llegarán más, pero tiempo después. Muy bien, pues ¿queremos aportar algo más aquí o ya? Yo creo que lo hemos Yo cubierto creo más que o está menos, ¿verdad? bien. Yo creo que lo único es eso, a recomendar que a quien le gusta el boxeo, que vean, aunque sea el principal, si quieren ver toda la pelea de Roma del 70, perfecto, porque es una muy buena pelea, Sí. pero por lo menos que vean como la llegada de los dos boxeadores al ring y del ambientazo que hay en Roma esa noche del año 1970. Yo voy a meter unas imágenes para Instagram, o sea que nos podéis seguir ahí y ahí veis el resumen que vamos a hacer. Luego, por último, para hablar un poco de la actualidad, aquí, ¿te acuerdas que ya comentamos con Son el último programa que hicimos, el combate de Ryan García? ¿Sí? Ahora parece ser que en el último porque Mike Tyson tiene un podcast como nosotros, y parece ser que les lió Igual de a. exitoso como el nuestro, Se nos está tiene acercando. algunos seguidores más, creo. Se nos Bueno, está no acercando muchos un más. poco. Bueno, pues comentaba, parece ser que les intentó liar con una llamada de FaceTime a Gervonta Davis y a Ryan García y prácticamente les ha hecho firmar un combate. Les ha Bueno, liado entre ellos. a ver si es verdad, a ver qué pasa con eso, pero vamos. Si igual se echan para atrás. Justo el combate que decíamos no va a pasar, pues parece ser que Mike Tyson, por lo menos de momento, les ha liado. Y luego parece ser que está casi firmado el combate de Joshua con Tyson Fury, ¿verdad? Parece. Sí, no sé, a ver si. No, no lo sé. La verdad que en las próximas semanas no hay nada especialmente interesante, creo. O sea, por lo Claro. menos este fin de semana que. Bueno, el anterior ha sido más interesante el MMA, Total, sí lo que de Conor salió del McGregor, la derrota retiro de. McGregor y casi no sabemos si le han vuelto a mandar al retiro. Ya veremos. Sí, Eh, pero vamos, que luego sí que hay algo interesante. Valdés Berchelt, que es un muy buen combate, creo que a mediados de febrero. Y luego veremos, igual hacemos con Sean también dentro de una semana o 10 días un programa para algo más sobre la actualidad. Perfecto. A ver si alguien firma y hay algún combate bueno en 2021. Los últimos rumores para la primavera, el Fury Joshua, que ya nos gustaría a todos, pero bueno, Ojalá. a ver si es verdad. Muy bien, Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí. chao. Hasta otra.